Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un hallazgo en Petra, Jordania, patria de los nabateos, en la cual he estado y me encantó. Y, uh, y bueno, lo que pasa es que una persona como yo, que viene de un desierto, pues no le llama demasiada la atención. Lo que pasa es que para mí era mítico por el Wadi Rum, Lawrence de Arabia, yo qué sé, tantas cosas que han pasado allí. Pero con independencia de eso, esto han sido... He leído varias noticias. En uno decía que eran 10 cuerpos lo que habían descubierto un grupo de norteamericanos, arqueólogos norteamericanos, me imagino que con jordanos, y el otro decía que eran 12. Lo que sí que se ponían de acuerdo en los diferentes artículos es que habían utilizado un georradar, que es un aparato que sobre la Tierra, digamos, eh, te dice si hay cosas debajo o no. Esto ha sido una sorpresa. En 2003 se descubrieron también, ha sido en el lugar que llaman El Tesoro, que es un lugar que se pensaba, vamos a ver una cosa, os voy a contar la historia de Petra un poquito, pero lo voy a contar después de la noticia, porque si no, no os cuento la noticia. Eh, Ayer con, yo qué sé, Rubens, pues, os conté tanto la historia de Rubens que al final la noticia era pequeñita. Hoy lo voy a hacer al revés. Hoy la noticia va a ser lo primero y luego os contaré un poquito lo que fue la Europa romántica, el redescubrimiento de la patria de los nabateos por un suizo que había aprendido árabe, que estaba buscando, ¿cómo se dice?, las fuentes del Níger y que estaba un poco cansado de estar en Siria y tal y decidió darse una vuelta por allí. Se fingía musulmán, Ibrahim no sé qué, no sé cuánto, pero como tenía acento decía que era de la India. Mirad, esto es Sodoma y Gomorra. La que tenía que estar arriba del sofá está en el suelo y el que tenía que estar en el suelo está arriba del sofá. Bueno, pues este señor suizo lo que pasa es que con la excusa de que va a hacer ha hecho una promesa, pues llega a esa zona para matar un cabritillo a Aarón, que era el hermano de Moisés, que está enterrado allí también. Bueno, eso dicen, porque está todo lleno de mitos. Vete a saber si sí, si no, o si caiga un chaparrón. También se dice que en esa zona y en Petra fue donde Moisés tocó tal y... O sea, uno de los milagros tremendos y gigantescos que relata la Biblia. Yo no voy a entrar en las cuestiones de fe, faltaría. Pero bueno, es una zona que está llena de leyendas, de mitos, pero que realmente lo importante es que es una zona estratégica que en un momento determinado, un asentamiento de 9.000 años antiquísimo, pero que en un momento determinado va a ser, digamos, un cruce de caravanas que vienen de Oriente y van a Occidente, o al contrario, y ellos van a ser como los caravasares, van a ofrecer protección, etcétera, pero también pues van a cobrar un canon, mantenimiento, etcétera, como pasa en casi todos estos sitios que son cruces de camino. Aquí estamos acompañados. Y os estoy contando Petra sin contaros la noticia, que ya que quiero hacerlo al contrario. Bueno, vamos allá a la noticia. Una nota de prensa dice 12 y otra nota de prensa dice 10. Nos da igual. Realmente ahora lo que pasa es que harán una investigación genética para saber si son parientes, qué comían, cuál fue la causa de la muerte, etcétera, etcétera. Porque en Petra está lleno de tumbas por todos sitios que han sido saqueadas, otras que no han sido descubiertas. Os he dicho que 3/4 partes todavía no han visto la luz, pero es una cosa que necesita varias generaciones, porque para un arqueólogo descubrir, o sea, los yacimientos, las campañas son muy importantes, pero realmente, digamos, detrás del mostrador se trabaja más que, que delante. Después tienen que inventariar, sacar conclusiones, hacer catálogos razonados, etcétera, etcétera. No sé si catálogo razonado, porque eso lo hacemos en arte, pero me imagino que sí. Tienen que hacer memorias, porque normalmente tienen dinero de terceros, de patrocinadores, y aparte porque científicamente tienen que hacer memoria, aunque no tuvieran dinero de patrocinadores, porque para el resto del mundo tienen que leer esas conclusiones, porque a lo mejor otros van a seguir esa vía o van a utilizar esos conocimientos para hacer otros descubrimientos o para seguir ese discurso. Bueno, a ver si os cuento la noticia. Venga. Una investigación arqueológica conjunta entre norteamericano y jordano ha permitido localizar y excavar, primero con el georradar y luego la excavación, tumbas secretas que había bajo el tesoro. El tesoro, Petra llega por un callejón estrecho y, digamos, tiene un frontis
que es de una pieza única, se llama el tesoro. Es arenisca. La arenisca es muy blandita, palabra de escultora. Lo que es raro es que se mantenga también porque está en el desierto y tiene muchísimas vetas, muy bonitas. Y en el desierto hay mucha, en ese desierto hay muchas tormentas de arena. Y eso la arenisca, vamos, se la come viva. No lo sé. He de deciros también que estas tumbas que se han encontrado están en buen estado, aparte se han encontrado toda una serie de cosas, de hierro, de bronce, etcétera, joyas, armas, de todo. Pero, porque en otras ocasiones las tumbas están estropeadas por la humedad, que han sido saqueadas, etcétera. Y por eso están muy contentos con estos hallazgos. Bueno, Petra, solamente deciros que es un lugar icónico, que es una de las 7 maravillas del mundo, que no decepciona además, y bueno, en la historia y en la humanidad. Pero es una ciudad que estaba, por lo menos en el siglo XIX, llevaba ya siglos, porque realmente tiene su decadencia a partir de la conquista de los musulmanes, porque claro, los nabateos realmente habían venido a Arabia y llegan a ese sitio y ellos tienen mucho el aprovechamiento del recurso escaso que luego traen al Al-Ándalus, porque yo lo he visto en la roca, o sea, en Petra, la roca está excavada, o sea, excavada como, en vez de, digamos, poner cañería, lo que hacen es que, digamos, al ser arenisca, que es bastante blandita, pues fácil de tallar, pues lo que hacen son como si dijéramos conductos de tal manera, porque en las zonas desérticas, como pasa en mi tierra, pues lo mismo llueve, como si fueran los monzones, nada más que más cortito, y aquí se tira 3 días lloviendo. Es que yo creo que el carácter lo tenemos así también. Aquí, como nos enfademos, sacamos la faca y nos cargamos el que tenemos delante. Bueno, os voy a decir una cosa, sangre caliente. Lo que hacen es que eso lo tengo yo aquí en mi montaña, hay un aljibe abajo, pero es antiguo, ¿no? Entonces hay conducciones dentro de la roca, de tal manera que si llueve en toda la montaña, todo ese agua va a parar a un aljibe. Pues ellos tenían agua. También es verdad que esta zona de Petra, digamos, se va desertizando más y bueno, que todos son wadi no sé qué, wadi ya sabéis, wadiano, Guadalquivir, wadi es valle con agua. O sea, valle húmedo. Aquí lo que pasa es que está ya más seco que el ojo un tuerto. Bueno, voy a ver si lo cuento. El proyecto arqueológico se ha realizado conjunto con el Departamento de Antigüedades de la Autoridad y Desarrollo del Turismo de Petra, o sea, con los jordanos, el Petra National Trust y el American Center of Research, o sea, americanos y jordanos. Ese protocolo se lleva ya en todos los países, ¿no? 50-50, aunque los americanos paguen, pues tienen la mitad de... En fin, y con los egipcios pasa 3/4 lo mismo y en todos lados. Bueno, el lugar es tan icónico que aparece, quien haya visto las películas de Indiana Jones y La Última Cruzada, bueno, la tercera saga la está protagonizada por Harrison Ford, el cual es el explorador, trata de encontrar uno de los tesoros más buscados de la arqueología, que es el Santo Grial, que se supone que está en España. Pero además el Santo Grial, que da lugar a toda la literatura, como la literatura artúrica, etcétera, en realidad no era una copa, porque han encontrado también una copa, era el Santo Catino, ¿no? Que era como un cuenco donde estaba la cabra, ¿no? El borreguillo que se habían comido, o lo que fuera, el cordero, ¿no? Que yo digo, pues no eran muchos para poco ahí, Santo Catino, no sé, que tenían poca hambre o que estaban, estaban allí que entre traidores y tal. Bueno, vayamos a la ciudad de Petra. Esta ciudad de Petra y sus monumentos son de grandísimo interés. Yo venía de Yemen, de estar 15 días en Yemen, no sé si 15 o 20 días, porque nos vamos de viaje, hacemos extensiones. Y teníamos que coger, para ir a Yemen, teníamos que de España a Amán y de Amán a Yemen. Y bueno, pues nos quedamos, hicimos otra extensión, nos quedamos, y de pronto de venir de Yemen, que eran encantadores, había muchos beduinos también, pero eran muy estrictos, por lo menos en determinadas zonas, con el Islam. Tenían hasta ceguera en los ojos, y de pronto llego a Petra y las chicas van en bikini y yo digo, ¡oh, qué diferente! Y son todos musulmanes, la interpretación, bueno, aquí pasa también, como el Opus Dei es muy estricto, las mujeres tienen que traer los hijos al mundo, que tal. Pues pueden tener 20 hijos, ¿no? Y otros que son cristianos, pues tienen un hijo, 2 hijos, quiero decir, que
cada uno interpreta la religión a su manera, pero a mí me chocó, porque además en Jordania 3/4 de la población son refugiados palestinos, filisteos. Y bueno, realmente jordanos, pues es que ya sabéis que las metrópolis trazaron con escuadra y cartabón lo que eran lo que serían las posteriores naciones, ¿no? Cuando se fueron. Bueno, voy a ver si os cuento la noticia, que si no me pongo a contaros cosas de Jordania. Pero fue un shock, o sea, de pronto pasaba un sitio para todo el mundo tapado, y de pronto llegó, ¡pa! Digo yo, pues aquí no. Bueno, están los arqueólogos, están los historiadores intrigados por saber, porque han averiguado cosas, estos años atrás han averiguado cosas los nabateos, pero no saben tantas. Aparte que tienen bastante reconocimiento, porque los nabateos que vienen de Arabia realmente se dedicaban a asaltar caravanas, no nos pongamos finos, que tienen un origen más oscuro. No sé lo que iba a decir. Bueno, de los nabateos. Sí, porque les gustó que allí había agua, por visto tenían manantiales naturales, que ya no, porque digamos se ha ido desertizando con el paso del tiempo. Bueno, la arquitectura excavada en la roca arenisca, toda esa arquitectura excavada ha sido por los nabateos, que eran fantásticos escultores. Hay más de 700 y pico tumbas, a la vista, bajo tierra ya no lo sabemos. No por nada han entrado en el patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Petra, que es como os he dicho, es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Bueno, en esta ciudad lo que pasa es que empezó a construirse la Petra que conocemos, empezó a construirse, realmente había asentamientos de miles de años para atrás, 9000 años atrás, pero esta Petra que conocemos empezó a construirse en el siglo VIII a.C., o sea, hace 2800, 2900 años aproximadamente. Y lo que pasa es que cuando tuvo su cenit fue, digamos, en el cambio entre realmente con el origen del Imperio Romano, porque después pasó con Trajano a ser Imperio Romano, pero me parece que era en el 9 antes del nacimiento de Cristo y en el 100. Después, pues, como provincia romana fue un poquito menos y ya con la invasión árabe, totalmente. Porque de forma natural el comercio que había en esa zona se desplazó en el momento, porque ya sabéis que los negocios son muy sensibles a los cambios políticos, antes y ahora. O sea, nada nuevo bajo el sol. Bueno, pronto se convirtió en una metrópoli próspera gracias al comercio caravanero y se siguen llevando a cabo importantes proyectos arqueológicos porque hay mucho trabajo por hacer. Yo sé lo que iba a decir, que realmente de tema, la publicidad, de tema con respecto a lo que son los funerarios y tal de los nabateos se desconoce todo. No se saben cosas de esa cultura, pero no se sabe todo de esa cultura. Bueno, con lo cual estos descubrimientos pues nos arrojan información de lo que ha sido. Bueno, esto es un proyecto arqueológico, como os he dicho, conjunto que está llevado a cabo por el departamento de Jordano y un equipo norteamericano que está liderada por Pierce Paul Chrisman, que ha descubierto junto al tesoro. El tesoro es el primer edificio que se ve, que es muy griego, porque realmente Petra es como muy griega. Bueno, tened en cuenta que claro, también, si os fijáis, en la edad de hierro, pues están los fenicios, están los griegos, están determinados, que son los que influencian también, porque los dioses que tienen los de Petra, pues son más influencia fenicia, por ejemplo. Aquí tenemos préstamos uno y otro, pero claro, son culturas tan desarrolladas que es imposible no absorberla, por decirlo de alguna forma. Bueno, el tesoro, hay una tumba que hasta ahora se había mantenido secreta. Bueno, así lo han informado el propio grupo de americanos de arqueólogos, que además han destacado de este descubrimiento la importancia de continuas investigaciones a la hora de conocer más sobre la historia de la ciudad, así como de los trabajos de preservación que se llevan a cabo en el lugar. La tumba
en cuestión. Lo que pasa es que está situada debajo del mismo tesoro de Petra, y lo que pasa es que contenía restos de más, no sé, entre 10 y 12 personas, porque he leído en notas de prensa un número y en otra otro. Bueno, esqueletos humanos. Había también un montón de objetos, como he dicho, pasa de 2000 años de antigüedad, con lo cual es un hallazgo muy interesante por lo que va a aportar de información, no solamente de ellos, sino de todos los ritos funerarios, como he dicho antes, porque tienen materiales como el bronce, el hierro, la cerámica, y todo ello en muy buen estado de conservación. Lo más increíble de todo es que, a pesar de que no es la primera tumba que se descubre en Petra, sí que es una de las pocas que se encuentra intacta, porque se ha mantenido muy bien, porque la mayoría de ellas o habían sido saqueadas, claro que es que lo han visto con el georradar, todo hay que decirlo, o habían sido saqueadas, o la humedad las había devorado, etcétera, etcétera. Claro, son restos orgánicos. O 2000 años, ¿no? Destruidas totalmente por la humedad. Bueno, y lo que pasa es que ahora lo que van a analizar, como os he dicho antes, es el ADN, si eran parientes, restos óseos, para ampliar la información sobre el grupo de personas, el grupo de individuos que habían allí enterrados, si tenían relación entre sí, qué tipo de vínculo hay entre ellas, qué edad tenían, qué comida consumían. Yo alucino con la información que consiguen. Bueno, y esta y otras preguntas serán respondidas gracias a los avances que ha habido en la genética, que el otro día cuando hablé de Colón, todo el mundo me decía, ¿y por qué me borras los...? Y hago hincapié aquí que yo no borro nada, que podéis decir lo que queráis. Y además yo soy muy amante de la polémica, que en estos sitios hay que tener cuidado porque yo creo que al algoritmo no le gusta nada la polémica. Pero bueno, es que si no contrastamos información, ¿cómo avanzamos? Porque cada uno tiene una idea y muchas veces no se trata de que gane una idea, sino que la suma de ellas es lo que nos hace progresar. El trabajar en grupo nos hace mejores, ¿no? Entonces, todo lo contrario, yo pienso, soy amante de la polémica, me parece maravilloso. No solamente eso, me parece imprescindible. O sea que yo no borro mensajes. Y os digo una cosa, a mí me han borrado uno también. Cuando habléis, por favor, utilizar eufemismos, decir lo mismo, pero con palabras así un poco cursilas para que no se vea el plumero y podamos seguir con la polémica. Pero ya adelanto que yo no borro mensajes. Bueno, sigamos. En el año 2003 encontraron aquí el inciso, 2 tumbas enterradas bajo el lateral izquierdo del tesoro de Petra, y desde entonces se ha teorizado mucho sobre todo lo que hay en el subsuelo podría llegar a esconder bajo cámaras secretas. Aún así, estas teorías lo que pasa es que nunca han llegado a confirmarse. No se sabe lo que hay bajo, pero claro, como también progresamos a nivel de, digamos, sistemas que te dicen qué es lo que hay en el suelo, pues afortunadamente ahora van a tiro fijo. Y entonces lo que pasa es que ahora los investigadores han utilizado el georradar para encontrar restos enterrados y así tener pruebas de lo que podría haber, si podría haber más tumbas de las que inicialmente se creía bajo tierra para obtener el permiso necesario de las autoridades. ¡Ay! Es que estoy en el suelo. Locales, y poder excavar bajo esa maravilla histórica de la cual se sabe, se atisba las cosas, no se sabe todo. Bueno, finalmente en agosto pasado se llevó a cabo la excavación. Madre mía, pues hacer una excavación en Jordania en agosto, aunque la ciudad de Petra destaca por sus mausoleos y monumentos ceremoniales, lo cierto es que no se puede considerar una necrópolis al 100% porque allí vivió gente, fue un poblado de gente, y porque durante su historia ha crecido y se ha desarrollado mucho, estando llena de vida durante bastantes siglos. Lo que pasa es que fue muy desigual ese... Pues claro, dependía también de terceros que pasaran por allí las caravanas, que se habituallaran, etcétera, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, lo que pasa es que los arqueólogos han conseguido saber mucho más de lo que era la vida de la gente, de los nabateos, de lo que fueron sus costumbres, porque esas cosas de los nabateos pasaron al Andaluz, entre otras, y que durante mucho tiempo han supuesto una grandísima incógnita para los expertos, porque ya os digo que hasta el siglo XIX, cuando en época romántica no se redescubre. Bueno, y lo que pasa es que los nuevos hallazgos podrían marcar el inicio de
de un cambio en lo que es el discurso desarrollado hasta este momento. Bueno, y ahora os voy a hablar un poquito de quién fue el descubridor, que se llama Johann Ludwig Burckhardt, que es, por el nombre de ser, es suizo, podría ser de Basilea, un sitio de estos, que es el norte de Suiza, que está tocando con Alemania, un sitio maravilloso. Bueno, pues este señor se fue, era de familia muy pudiente, se fue. Yo no sé por qué la gente de familia muy pudiente buscan emociones muy fuertes. O sea, parece que es que las del día a día es, no, es una constante a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces estudió en Inglaterra, creo que no sé si en Oxford, en Cambridge, porque eso me lo leí hace ya mucho tiempo. Y bueno, entonces aprende árabe y entonces lo que pasa es que está en una de estas. Estamos a principios de 19, ¿no? Que hay como unas asociaciones. Yo qué sé, yo pienso en el doctor Livingstone, yo qué sé, en Darwin, ¿no? Hay un ambiente ahí maravilloso de Inglaterra, es la metrópoli, etcétera. Entonces, lo que se dedican es a hacer estudios científicos, yo qué sé, para ver las fuentes del Nilo, pues este tenía que saber las fuentes del Níger, ¿no? Y entonces, para eso, aparte de estudiar allí, lo preparan con conocimiento de religión, con aprendiendo árabe, que es dificilísimo y me quedo corta con elísimo, que es dificilísimo. Y bueno, y entonces él, digamos, toma una identidad prestada, que es el Jeffrey Ibrahim Abdallah, que es indio, porque así si le ven mucho acento, pues ya está. Es que es indio. En árabe hay muchísimos acentos, aviso, ¿eh? Mis amigos árabes dicen que los marroquíes hablan muy deprisa y los marroquíes dicen que los otros hablan fatal. Tened en cuenta que son 1.700 millones, pero es que los pakistaníes no saben árabe. Y si saben cosas es como si dijéramos como el latín que sabíamos nosotros de los libros, de los misales y todo. Bueno, pues nada. Este señor, Ibrahim Ibn Abdallah, lo que pasa es que está por Siria y en un momento dado está aburrido y entonces decide darse una vuelta. ¿Por qué? Digamos, conseguir saber las fuentes del Nilo, hoy del Nilo, del Níger, pues era una tarea magna que podía llevarle toda la vida, o sea, dificilísima, porque había que tener montones, había que cartografiar, había muchas cosas, ¿no? Y bueno, él estaba totalmente fascinado por lo que veía, francamente fascinante. Yo estaba ahora, o sea, hace unos años, y había muchísimos, ¿cómo se llama? Esta gente que son nómadas con las tiendas de campaña. Ay, bueno, vale. Además son encantadores, te ven, te saludan, los saludas, te invitan un té, o sea, son gente, se ganan también la vida, yo no compré nada, pero son absolutamente encantadores, porque casi siempre la gente que vive en desiertos son encantadores, no sé cuál es la aplicación, debe ser que los que vivimos apretujados se nos va ese encanto. Bueno, voy a ver si lo cuento. Este era un pío estudioso del Corán, este suizo, no era ningún musulmán, pero se hace pasar por musulmán para no tener problemas de seguridad, y viaja a este lugar para cumplir una promesa. Mentira, caída. Pero bueno, los árabes lo llamaban al-Kasner, que es el tesoro. Estamos hablando de Petra, por una leyenda que cuentan que los pueblos del desierto lo que pasa, beduinos, que no me salía la palabra beduino. Los beduinos son encantadores, además son totalmente diferentes. En el mismo Yemen había muchísimos beduinos, por la zona del Mar Rojo, etcétera, y eran, vamos, pasamos por una boda y que no pasamos, que tuvimos que parar, que tuvimos que estar en la boda ahí comiendo y de todo. Pero es que cuando estuve allí también en Jordania, también te ven y te sientan, porque simplemente tienen un concepto oriental de la cortesía que nosotros hemos perdido, por desgracia, porque son encantadores. Bueno, vamos a ver una cosa. Al tesoro se pensaba que había un tesoro de verdad, y entonces pues pensaban que unos ladrones ocultaban allí un botín, etcétera, etcétera. Entonces le dispararon y entonces todavía se puede ver las balas, el agujero de las balas. Decían que estaba el tesoro del faraón. Bueno, eso explica que algunos beduinos lo que pasa es que intenten destruir a tiros varios de los remates que tienen el edificio. Es muy griego toda esa zona, tímpanos, acroterios de los frontones, etcétera, etcétera, para intentar hacerse con lo que son los supuestos tesoros que están allí, las riquezas que están ahí, que se salen, vamos, escondidas, no nada. Bueno, todavía lo que pasa es que se ven los tiros y pasa por ahí los agujeros del impacto que están en el monumento, y sin embargo, en la tumba del rey 1 antes de Cristo, quizás el nabateo Aretas, a mí que me suena muy griego eso, Aretas.
Ay, por favor, esto es Sodoma y Gomorra, ¿eh? El perro tumbado, mi bolso, el otro tumbado. Bueno, el interior lo que pasa es que lo constituye el del tesoro una sala funeraria que tiene una planta cuadrada y es una especie de gran templo ahí, tetrástilo, que tiene 4 columnas, fachada. Es una preciosidad por los matices rojizos que según la hora del día toman una tonalidad y otra. Y además lo llenan la puerta como de camellos que puedes alquilar para darte una vueltecilla. Yo cogí caballo, ¿qué crees que os diga? Una hembra, llamada Faja. El marido le daba miedo, anda, vete con el caballo por ahí. Bueno, estaba dedicado al culto de una andaluza que no sepa montar a caballo, pues ya es difícil, ¿no? Bueno, me imagino que habrá. Y bueno, la Biblia, lo que pasa, la Biblia, siempre tenemos la Biblia, que la Biblia hace más trampas que el decirlo, porque después cuenta lo que le da la gana. Llama a la zona de Petra, la llama Edom, a la región, donde surge Petra y se dice que eran los edomitas y eran descendientes de Esaú. Esaú y Jacob. Jacob este. Probablemente Jacob pertenecían a, porque me roba el pollo cuando pilla, es algo entero, bestia. Pertenecían a poblaciones semíticas del siglo XIII antes de Cristo. Lo que pasa es que irrumpen en la zona desde el noroeste, en el área del Mar Muerto y el Golfo de Acaba. Debían de ser tribus árabes, cerca del cual está Petra. Tened en cuenta que Petra está, Jordania, en el Oriente Próximo, esas fajas siempre ha estado, ha habido unos trajines de gente para allá, para acá, que para qué. Bueno, y se debieron de organizar en una confederación de ciudades en contacto, o sea, constante conflicto con los hebreos. Mucho más tarde lo que pasa es que llevan unos nuevos habitantes, que son los nabateos, que según la Biblia descienden de Nabayot, que era primogénito de Ismail, que eran procedentes de Arabia. Esta gente era nómada, y todo lo que había era nómada. Estaba menos reseco y era menos desierto, tengo que decirlo. Y comerciantes llegan a Petra en el siglo IV antes de nuestra era y están atraídos por la abundancia del agua de la zona. Allí comienza lo que pasa una vida sedentaria y se erige lo que es una ciudad. Y como expertos en ingeniería, los mejores ingenieros han sido los romanos y los árabes. Así os lo digo. Las infraestructuras de uno y otro todavía siguen en pie. Por algo serán, ¿eh? Y de hecho no es casualidad que Roma tenía 1 millón de habitantes y estos también han tenido ciudades gigantescas, porque necesitan infraestructura. Bueno, como expertos en ingeniería hidráulica que son, crean un sistema sofisticado de embalses, cisternas, canalizaciones y tal. El otro día os conté los almohades en España, en la península ibérica, la cantidad de cosas que hicieron con el tema del agua, ¿eh? Apaga y vámonos. Arreglaron lo de los romanos, los acueductos, bueno. Porque es que aquí en el sur tenemos problemas siempre de sequía. Siempre estamos con sequía. Bueno, y si no tenemos sequía, el agua no llega por aquí. Bueno, de este modo lo que pasa es que recogen depósitos de agua que son procedentes de la lluvia y de varios manantiales y las redistribuyen, convirtiendo lo que pasa en la ciudad pues en una oasis en mitad del desierto. Por eso tenía también esa atracción, aparte de tener un lugar estratégico y un lugar privilegiado para lo que era el cruce de caminos. Y lo que pasa es que la tradición local sitúa a Petra en el ¿cómo se dice? En el pasaje bíblico en el que Moisés hace brotar con la varita de Harry Potter agua de una roca. Entonces podía venir aquí tocándola con su bastón. Éxodo 17. Según se dice, el angosto desfiladero es el de Sick, por el cual Buchart, nuestro suizo, llega a Petra y por ahí llega yo también. Y se forma cuando Moisés golpea la roca y se abre a una gigantesca hendidura en la montaña. Pues bueno, pues la fe. El reino, no se sabe ni siquiera si existió Moisés porque hizo tantas cosas en vida que es difícil, pero bueno, no entro. El reino nabateo lo que pasa es que floreció con el desarrollo de las rutas comerciales, como se dice, como os he dicho, que unen la India, Persia y Arabia con lo que es Mesopotamia, Egipto, Fenicia. Bueno, es una encrucijada y fue bollante precisamente porque es un cruce de caminos comerciales que favorecía absolutamente a Petra y que además era un fortín
y los protegía, o sea, iban con caravanas cargados de cosas valiosas y allí, digamos, podían descansar y podían estar relajados sin miedo a que les pasara nada. Y se convierte en el centro de territorio nabateo durante 500 años. Yo qué sé, dromedarios cargados de especias, seda, incienso, atravesaban Siria y el reino nabateo que en Petra tiene la capital y una fortaleza inexpugnable, como os he dicho. Bueno, y lo que pasa es que la posición estratégica de la ciudad permite que los nabateos dominen la región. A cambio, lo que se consigue es un peaje, le dan protección, alojamiento a los comerciantes que allí encuentran refugio y me imagino que también harían negocios, comida y sobre todo agua, el bien más preciado en la zona, en las regiones desérticas que Petra posee en abundancia, que no siempre fue tan desértica. El apogeo del reino de los nabateos es a comienzo del Imperio Romano en tiempos de su soberano Aretas IV, como he dicho, entre los años 9 antes de Cristo y 40 después de Cristo. Es muy probable, más que probable, que durante este periodo se construya la mayoría de los edificios, los monumentos que conocemos ahora, que tienen una grandísima influencia griega. Viven increíbles años de prosperidad como centro caravanero y nexo de unión entre Oriente y Occidente, hasta que Roma se anexiona a los dominios nabateos en época de Trajano, como os he dicho, en el 106 después de Cristo, y entonces los convierten en una provincia de la cual ni siquiera son provincias. La provincia romana de Arabia. Aquí está el niño. Y Arabia Pétrea. Bueno, el caso, la importancia política de Petra va disminuyendo paulatinamente, pues la capital de la nueva zona es Bosra, al tiempo que las rutas caravaneras, hasta luego Lucas, se desplazan hacia la propia Bosra, pues claro, si el centro que polariza es otro totalmente. Se desplazan a Bosra, a Palmira, que es lo que hoy es Siria, a Gerasa. Gerasa no es Siria. No sé lo que es, me suena mucho. Bueno, Petra va perdiendo hegemonía cada vez más, o sea, una caída al vacío en la región y va palatina y conoce caída libre, un declive. Y cuando Petra sucumbe de verdad es cuando llegan los musulmanes, se acabó el negocio en el siglo VII, como pasó en el Mediterráneo, y desaparece como ciudad. El lugar, aparte de eso, va a tener montones de terremotos que se convierten en ruinas y pasa a ser conocido como Wadi Musa. En los textos cuando los cruzados hablan de esa zona, dicen Wadi Musa, donde también se menciona el monasterio de San Aarón, el hermano de Moisés, que está emplazado en el monte que los árabes llaman Jabel Harum, donde se dice que está la tumba de Aarón. Aquí se dice, todos son leyendas, pero bueno, las leyendas muchas veces tienen una base real. En el siglo XII, el sultán Saladino, lo que pasa es que arrebata a los cristianos la mayor parte de Tierra Santa, y Wadi Musa es totalmente abandonado y Jabel Harum se convierte en un recóndito lugar de peregrinaje musulmán. Pero, pues claro, no querían extranjeros de ninguna manera. Los beduinos se mantienen fieles hasta nuestros días. Los beduinos, los gobiernos no les gustan mucho porque son gente que están por ahí, no tienen muchas veces ni nacionalidad porque se mueven en una zona desértica que está entre varios países, etc. Bueno, reyes y señores de la región usan la ciudad como refugio y no permiten la entrada de extranjeros, así consigue mantener está haciendo de noche su existencia en secreto. Así sigue hasta que llegue nuestro suizo de Basilea en el siglo XIX, cuando la expansión colonial europea se da la mano con el afán de ambiente exótico del romanticismo y yo que sé, que son así como muy fantasmagóricos. Las ruinas y las civilizaciones perdidas despiertan el entusiasmo de los viajeros, de los sabios. Entonces entra en escena nuestro Booker, que había nacido en 1784 en Lausanne. Pues es de Lausanne. Yo le había hecho Basilea, Basel, en el seno de una familia muy acomodada, y en 1806 se traslada a Inglaterra para ampliar sus conocimientos, estudia árabe en la Universidad de Cambridge y tenía la intención de viajar por esa zona, explorar África. Y en Londres se incorpora a la Asociación para la Promoción del Descubrimiento de las Regiones Interiores de África. Vaya que tenían arrestos, y conocía, porque se cuenta que no hay enfermedades en África. Se mete en una asociación que es la Asociación Africana, centrada en la exploración de
el occidente africano. Entonces, este sería también el objetivo de Gulkar, que se encomienda hallar las fuentes del Níger, como os he dicho, para lo que tiene que partir de El Cairo. Y antes de llevar a cabo su misión, lo que pasa es que tiene que estudiar la religión islámica, la lengua árabe, y se le concede una asignación como una beca que le permite viajar a Siria con este fin. Y llegado a Oriente en 1809, lo que adopta es una identidad fingida de Ibrahim ibn Abdullah, como os he contado, que es un comerciante musulmán indio que ha hecho una promesa de ir allí a ver a Aarón, las tribus de Aarón, que viene de la India, por eso tiene tanto acento suizo, y lo que le permite eludir sospechas a propósito de su particular acento, porque en la India, Pakistán, todo eso no, Pakistán no existía, no saben árabe. Cuando habla árabe, atribuyéndolo a su origen indio. Fue listo, ¿eh? En la carta que escribió a la sociedad africana, que lo voy a leer, una vez llegado al Cairo en septiembre, dice: a una distancia de 2 días de cabalgata al norte de Aqaba hay un riachuelo y un valle en los montes de Jebel Sherah, llamado Wadi Musa. Se trata de una zona más que atractiva por sus antigüedades y los restos de una remota ciudad que, si mis conjeturas son ciertas, es Petra, capital de la Arabia pétrea, y un paraje jamás visitado por los exploradores europeos. ¡Tachán! En la primera arenisca rojiza de la que se compone el valle se observan más de 250 sepulcros cavados en la roca, en su mayoría adornados con motivos griegos. Qué bonito. Es decir una cosa, él quiso volver, pero a los 5 años, antes de volver a Petra, le dio una disentería en el Cairo y murió. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.